Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Bien, siguiendo siempre con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 5, donde vamos a referirnos a soluciones químicas, ¿no? Bueno, como definición indicaremos que las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Ahora bien, ¿qué son las soluciones binarias? Presentan, indicamos, dos componentes, hablamos de soluciones binarias, soluto y solvente. ¿Qué es un soluto? Un soluto es la sustancia que se disuelve. ¿Qué es el solvente? El solvente es el medio donde se disuelve el soluto. ¿No es cierto? Acá en esta figura podemos aclarar mucho mejor este concepto. Por ejemplo, en este envase vamos a tomar en cuenta que se encuentra una mezcla de sacarosa más agua, o también el azúcar, ¿no? Ahora bien, vamos a tomar en cuenta de que se tiene 80 gramos de la sacarosa, cuyo símbolo químico es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, y más en este caso agua. Sabemos que el símbolo químico del agua es hidrógeno 2, oxígeno, ¿verdad? Y 320 gramos en este caso de agua. Acá, el soluto sería la sacarosa, ¿no es cierto? Y el solvente en este caso es el agua. Ahora bien, ¿qué se entiende por solución? La solución es nada más que la suma del soluto más el solvente, ¿no es cierto? Ahora, la composición ponderal de una solución la podemos representar de la siguiente forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, el porcentaje del soluto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al soluto sobre solución por 100%. Y el porcentaje del solvente va a ser igual al solvente, precisamente, dividido también entre la solución y multiplicado por el 100%. ¿No? De esta manera entonces definimos la composición ponderal de una solución. ¿De acuerdo? Ahora, en el ejemplo que tenemos acá en estas figuras, ¿no es cierto? ¿Cómo hallamos el porcentaje del soluto? Es decir, en este caso de la sacarosa. Podemos calcular mediante la relación, en este caso, de 80 gramos, que es la masa de la sacarosa o del azúcar, dividido entre 400 gramos, ¿no? Es 80 gramos dividido entre 400 gramos. 400 gramos, como ustedes podrán darse cuenta, simplemente sale de la suma de 80 más 320, ¿no es cierto? Entonces tenemos 80 sobre 400 y multiplicado por 100, ¿no? Y obtenemos el resultado en porcentaje, la cual es el equivalente al 20%, ¿no es cierto? Ahora, para hallar el porcentaje del solvente, o sea, en este caso del agua, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, esta operación que vamos a realizar va a ser 320 gramos, que es la masa del agua, dividido entre también 400 gramos, o sea, el total, ¿no? De la suma de estas dos sustancias, ¿no es cierto? Multiplicamos por 100 y vamos a obtener, en este caso, 80%. Ahora, la suma de estos dos resultados tiene que dar siempre el 100%. ¿No es cierto? Si estamos hablando de una composición ponderal. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a referir ahora a la fracción molar de un componente en una solución, ¿no? Entonces acá definimos dos puntos, ¿no? Más antes, fracción molar del soluto es igual a moles del soluto dividido entre moles del soluto más moles del solvente. O en una fórmula podemos indicar fracción molar del soluto, vamos a tomar en cuenta con el número 1, es igual al número de moles del soluto con 1, y el número de moles total va a ser la suma de moles de soluto más moles de solvente, ¿no?
Por otro lado, la fracción molar del solvente va a estar definido en este caso como moles del solvente dividido también entre la suma, ¿no? de los dos elementos, en este caso, que se van a combinar, es decir, moles del soluto más, más moles del solvente. Y definiendo una fórmula resumida, digamos, ¿no es cierto? La fracción molar, en este caso del solvente, vamos a tomar con el número 2, es igual al número de moles del solvente con la N2 y también el número total, en este caso, de moles con N y el subíndice, en este caso. ¿De acuerdo? Bien, para ir aclarando mucho mejor este concepto, a ver, vamos a analizar un ejemplo para tener una idea más claro acerca de la fracción molar, el cual les indico de la siguiente forma. A ver, entonces acá voy a colocar ejemplo precisamente. Bueno, indicamos acá un ejemplo, la cual voy a plantear de la siguiente forma. Hallar la fracción molar, allá indico la fracción molar. A ver, indicamos de cada sustancia, indico, de cada sustancia, ¿no es cierto? En una solución que contenga, a ver, acá daremos números, que contenga 40 gramos de agua, 40 gramos en este caso de agua, H2O, ¿no es cierto? Y 60 gramos, de HNO3. ¿Usted se acuerda de este símbolo químico, verdad? ¿A qué elemento corresponde? HNO3. Eso está en la parte de química inorgánica. ¿Qué es, jóvenes? Es el ácido nítrico, ¿verdad? ¿Sí? Es el ácido nítrico, ¿no es cierto? Entonces nos indica de que hallamos la fracción molar de cada sustancia en una solución que contenga 40 gramos de agua y 60 gramos de ácido nítrico. Bien, haciendo la solución de este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces lo primero que vamos a realizar es, a ver, para hallar el número de moles, indicamos de la definición. Para hallar el número de moles, en una clase pasada también les mostré esta formulita, es igual a la masa de la sustancia dividido entre la masa molecular precisamente de ese compuesto, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo calculamos en este caso la masa molecular del agua? ¿No? Acá colocamos masa molecular. En algunos textos está también como peso molecular, ¿no es cierto? Pero vamos a referirnos a masa molecular. Indicaremos en este caso para el agua, o sea, H2O, ¿no es cierto? Entonces, para el H2O, en este caso, indicamos su masa molecular, donde acá tomamos en cuenta de que participa 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Y el hidrógeno, su peso atómico o su masa atómica, sabemos en este caso que es 1, entonces por 1 en este caso va a ser 2. ¿Sí?
También participa en este caso oxígeno, solamente un oxígeno. Pero el oxígeno, en este caso su masa atómica, ¿no es cierto? Va a ser en este caso 16, ¿no? Bueno, acá voy a colocar directamente 16. Entonces, haciendo la suma, vamos a tener 18, ¿no? 18, en este caso, hablamos de gramos mol, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces decimos, ya podemos calcular el número de moles del agua, donde vamos a tener de que el número de moles precisamente del agua, coloco NH2O, ¿no es cierto? Y basándonos en esta formulita, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? Simplemente va a ser igual en este caso a la masa del agua, acá tenemos el dato, nos indica que es 40 gramos, ¿no es cierto? Entonces, 40 gramos dividimos entre su masa molecular, hablamos de 18 gramos en este caso por mol, ¿verdad? Entonces, haciendo esta división, vamos a obtener un resultado, el cual está dada por 2.22. Ustedes notarán que gramo con gramo se simplifica y el resultado va a estar en moles, ¿verdad? Va a estar en moles. Entonces, de esa manera habemos calculado el número de moles, en este caso del agua, ¿verdad? Ahora bien, en forma similar procedemos para el ácido nítrico, pero antes de aplicar esta formulita, vamos a hallar el peso molecular, ¿no? O la masa molecular, en este caso, para el ácido nítrico. La fórmula es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, en este caso 3. ¿No es cierto? Ahora, notamos de que participa un hidrógeno nada más. Acá colocamos un hidrógeno, ¿no es cierto? Y recordando de que la masa atómica del hidrógeno, en este caso es 1, ¿no es cierto? También participa un nitrógeno, acá podemos colocar un nitrógeno. El nitrógeno es 14, ¿no? Si ustedes revisan la tabla periódica, ¿no es cierto? Les aconsejo que para resolver este tipo de ejemplos tengan a la vista la tabla periódica. Ahí están los datos, en este caso, de la masa atómica, está el número atómico, su símbolo, etc. ¿No es cierto? Va a ser bien necesario que utilicen la tabla periódica, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también se tiene, en este caso, a ver, vamos representando de la siguiente forma. Tenemos así para que se vaya entendiendo, ¿no? Un hidrógeno. Hidrógeno, en este caso, es 1, ¿no? Por lo tanto, directamente va a ser 1, ¿no? Hablando de su peso o su masa atómica, ¿no es cierto? Luego tenemos un nitrógeno, ¿no es cierto? Ahora bien, acá tenemos un nitrógeno, pero del nitrógeno es 14, ¿no es cierto? Y 1 por 14, bueno, sabemos que es directamente 14, ¿verdad? Ahora bien, lo que tenemos acá participa el oxígeno. Esta ya participa 3 oxígenos, ¿no? Colocamos acá 3 oxígenos y acá colocamos 3. Del oxígeno, en este caso es 16, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces vamos definiendo directamente 16. Y 3 por 16, hacemos esta multiplicación, nos va a dar en este caso 48. ¿Sí? Sumamos 1, 14 y 48, ¿no es cierto? Y el resultado en este caso nos da 63 gramos mol. ¿De acuerdo? Bien, ustedes también vayan haciendo los cálculos para ir comprobando. Entonces, una vez que ya se tiene calculado la masa molecular, todo lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente esta formulita, ¿no es cierto? Decimos entonces, de acá vamos a hallar
indicaremos el número de moles, pero esta vez del ácido nítrico, ¿no? Estamos hablando de HNO3, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a qué. Acá nos indica 60 gramos la masa. Colocamos 60 gramos y vamos a dividir entre su peso molecular, en este caso del ácido nítrico, y hemos obtenido 63 gramos mol, ¿verdad? Y acá vamos a tener un resultado, el resultado va a estar en este caso en mol, ¿no? Pues llamamos directamente moles, ¿no? Pero bueno, representamos mol. Esta división que tenemos, ¿no es cierto? El resultado es 0,952. Ustedes también pueden ir calculando acá en esta división para hallar este resultado, ¿no? Ahora sí, indicamos. Fracción molar, diremos. Fracción molar indicaremos, ¿no es cierto? Vamos a empezar en este caso con el solvente, ¿no? Fracción molar decimos del solvente, ¿no es cierto? El solvente en este caso es el agua, ¿verdad? ¿No? Entonces estamos hablando de fracción molar del solvente, entonces acá representamos con fracción molar del agua, ¿no es cierto? Acá va a ser igual a esta fracción molar. Esta fracción molar va a ser igual nada más que a moles del solvente, ¿no? Representado de esta forma. A moles indicamos del solvente, ¿no es cierto? Y vamos a dividir en este caso entre la suma de los dos elementos que participan, ¿no? Es decir, moles, en este caso, decimos moles del solvente, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, acá lo voy a alcanzar, no tengo mucho espacio, haré de esta forma, ¿no? Entonces acá indico fracción molar, hemos indicado del agua, bueno, del agua, ¿no es cierto? Esta fracción molar del agua se ha indicado de que es igual a moles del solvente. Bueno, acá voy representando moles del solvente, ¿no es cierto? Y dividido, les decía, entre moles, acá voy a ir abreviando, moles del solvente, pero sumando más los moles del soluto, ¿verdad? Moles indicamos del soluto. Por lo tanto, la fracción molar, en este caso del agua indicamos, simplemente va a ser igual a moles del solvente, ¿no es cierto? Pero moles del solvente ya la tenemos calculada, acá está ese valor, ¿verdad? Entonces representamos directamente con 2.22, indicamos en este caso de moles, ¿verdad? Y vamos a dividir en este caso entre la suma de ambas, ¿no? Del solvente, acá tenemos 2.22 moles más del soluto, hemos hallado 0,952, ¿no es cierto? También en este caso en moles. Entonces realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y vamos a obtener un resultado, ¿no? Y ese resultado va a ser adimensional, ¿verdad? O sea, no va a tener, en este caso, unidades, ¿no es cierto? Ustedes también pueden hacer este cálculo y redondeando sale 0,7, ¿no? ¿Sí? Ustedes también van a hacer este cálculo. Por otro lado, calculamos fracción molar. Fracción indicamos molar, del soluto, ¿no? Del soluto. Es decir, fracción molar indicamos en este caso del ácido nítrico, la cual va a estar dada por definición en este caso como moles del soluto, ¿no es cierto? Y dividido en este caso entre
también indicamos moles del solvente nuevamente, o sea, la suma otra vez de ambas, ¿no? Más mol, en este caso, del moles del soluto. Bueno, moles indicamos del soluto, ¿no es cierto? Es por lo tanto, haciendo esta operación para calcular esta fracción molar, moles del soluto, en este caso copiamos el 0,952, estamos hablando en moles, ¿no es cierto? Y vamos a dividir nuevamente entre el total, que sería 2.22, hablamos acá en moles también, ¿no es cierto? Más el punto 952 también en moles, ¿sí? De tal forma que, haciendo esta operación, vamos a calcular la fracción molar del ácido nítrico, ¿no? Entonces, haciendo esta operación, y bueno, y redondeando tiene que darnos 0,3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces podemos hacer ese cálculo, ¿no es cierto? De donde como resultado se tiene esos valores. Ahora, nuevamente comprobamos acá, ¿verdad? De que donde indicamos entonces si sumamos la fracción molar del agua, ¿no? Más la fracción molar, en este caso, del ácido nítrico, ¿no es cierto? Pues copiando estos valores vamos a tener el 0,7 más el 0, en este caso 3. Y este resultado va a ser la unidad. Entonces, las operaciones que vamos a realizar, ¿no es cierto? Si hablamos de fracciones molares, esta suma tiene que darnos siempre 1, ¿no? De esa manera comprobamos entonces el porcentaje, digamos también, ¿no? De elementos que participan en una mezcla. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, antes de pasar ya a las concentraciones, nos vamos a referir también otro elemento que es importante. Voy a colocar con su título equivalente gramo, equivalente, indico en este caso, gramo de compuestos. Equivalente gramo de compuestos, ¿no? Bien, al hablar de equivalente gramo de compuestos, vamos a referirnos, en este caso, a ciertos elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de un ácido, de una base o de una sal, para hallar precisamente sus equivalentes gramos, ¿no? Por ejemplo, acá coloco inciso A, ¿no es cierto? Decimos de empezamos con un ácido, decimos de un ácido en este caso. Entonces, para hallar el equivalente gramo, en este caso de un ácido, ¿no es cierto? La operación que vamos a realizar, o la formulita que vamos a aplicar, va a ser equivalente gramo, estamos hablando de ácido, está directamente relacionado con su masa molecular, ¿verdad? Y dividido, en este caso, entre el número de hidrógenos que participa precisamente en ese compuesto, ¿no? A ver, por ejemplo, del ácido nítrico, digamos. Por ejemplo, indicamos del ácido nítrico. La formulita ya la conocemos, ¿no es cierto? Estamos hablando nuevamente del HNO3, ¿no? También hemos calculado ya su masa molecular, ¿no es cierto? Entonces vemos acá de que su masa molecular, hablamos de este compuesto, su masa molecular, decimos, es 63, ¿verdad? ¿No es cierto?
En otro ejemplo, hemos hallado este valor, gramos mol, pero no, 63 gramos mol, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya se conoce su masa molecular, y aplicando la formulita, podemos hallar el resultado. Estamos hablando de el equivalente gramo del ácido nítrico, ¿verdad? Esto va a ser igual a que copiamos su masa molecular, y su masa molecular en este caso es 63. Bueno, hablamos en este caso de gramos, ¿no es cierto? 63 gramos. Ahora, la cantidad de número de hidrógenos que participa precisamente en este compuesto del ácido nítrico solamente es 1, ¿verdad? Entonces, según la formulita, tenemos que dividir directamente entre 1, ¿verdad? Acá si participaría 2 hidrógenos, tendríamos que dividir entre 2. Pero como participa solamente un hidrógeno, dividimos entre 1, ¿no? Según esta fórmula que indica el equivalente gramo precisamente de un ácido. Entonces acá notamos de que el equivalente gramo del ácido nítrico simplemente va a ser 63 gramos, ¿verdad? Y así podemos realizar otros ejemplos más. Entonces 63 gramos indicamos de el ácido, en este caso nítrico, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, también tomamos en cuenta el equivalente gramo. Esta vez nos referimos, a ver, de una base. Decimos de una base indicaremos. Ahora, la fórmula que se aplica es la siguiente, ¿no? Acá coloco equivalente gramo, ¿no es cierto? Esta vez me refiero a una base, Eso va a ser igual nada más que a la masa molecular dividido, esta vez entre el número que indicaremos de oxidrilos. Número, decimos, de oxidrilos, ¿no es cierto? Oxidrilos, como recordamos en este caso, está o lleva el signo -1, ¿verdad? Representado de esa cosa. ¿Sí? Para aclarar un poco mejor esta definición, a ver, vamos a tomar como ejemplo un compuesto, ¿no es cierto? Pues tomando en cuenta un compuesto, decimos, a ver, por ejemplo, decimos del hidróxido indicaremos de calcio. ¿Cuál es la fórmula química del dióxido de calcio? Entonces recordarán, esta formulita es calcio radical oxidrilo 2, ¿verdad? ¿No es cierto? Si hablamos del hidróxido de calcio. Ahora, su masa molecular, hablamos del hidróxido de calcio, su masa indicamos molecular, ¿no es cierto? Decimos es. Acá colocamos calcio, solamente participa un calcio, ¿no? Nos fijamos en la tabla periódica. El calcio es 40. Del calcio es 40, ustedes también pueden buscar en la tabla periódica, ¿no es cierto? Luego participa 2 oxígenos, ¿no? Acá este paréntesis, oxígeno, hidrógeno, tiene como subíndice 2, por lo tanto participa, indicamos 2 oxígenos, ¿no es cierto? Ahora, sabiendo que, bueno, 40 lo voy a llevar un poco más
más a la derecha. 2 en este caso por del oxígeno sabemos que es 16, ¿no es cierto? Pero también notamos que participa 2 hidrógenos, ¿no? O sea que teníamos 2 por 1, ¿no es cierto? Entonces, realizando esta operación, directamente acá vamos a tener obviamente el 32, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener el 2, ¿no? Haciendo toda esta suma, ¿no es cierto? Vamos a obtener en este caso el valor de 74, ¿no? 40 más 32 más 2. Directamente tenemos, en este caso, 74. Pues 74 gramos por mol, ¿no es cierto? Colocamos acá 74 gramos. Pero por lo tanto, el equivalente gramo de este compuesto, acá indicamos, entonces decimos, a ver, el equivalente gramo, ¿no? De este compuesto hemos tomado en cuenta de hidróxido de calcio, ¿verdad? Va a ser igual a qué, aplicando la formulita. Va a ser igual nada más que a 74 gramos precisamente, ¿no es cierto? 74 gramos, aplicando la fórmula, esta fórmula, ¿no? Dividido entre, en este caso, decimos, a ver, ¿cuántos radicales oxidilo participan? 2, ¿verdad? Acá tenemos 2 radicales oxidilo divididos entre 2. Por lo tanto, 74 dividido entre 2, 37, ¿no? Estamos hablando de 37, en este caso, gramos. ¿No es cierto? Por otro lado, también nos referimos ahora al equivalente gramo de una sal, ¿no? Inciso C, colocaremos de una sal. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál es la formulita que se tiene? El equivalente gramo de sal, acá coloco el equivalente gramo, en este caso de una sal, ¿no es cierto? Va a estar definida de la forma, ¿no es cierto? También de la masa molecular, dividido en este caso entre el número de equivalentes, ¿no es cierto? Indicamos el número de equivalentes, ¿verdad? Enseguida aclaramos ese número de equivalentes. Donde número de equivalentes de una sal, indicaremos, ¿no es cierto? ¿Dónde? Acá decimos, a ver, número de equivalentes, precisamente. Hablamos de una sal, ¿no es cierto? Al número de, bueno, acá escribiré, no tengo mucho espacio, ¿no? Número de equivalentes, decimos, de una sal, ¿no es cierto? ¿Cómo la definimos? La vamos a definir en este caso como el producto del subíndice, producto, indicaremos, del subíndice, ¿no es cierto? Enseguida vamos a crear con un ejemplo del subíndice, indicamos, ¿verdad? Pero multiplicado, en este caso, decimos por la valencia, ¿no? Acá indicamos por la valencia. Bueno, aquí indico por la valencia. A ver, rápidamente, para aclarar este equivalente gramo, vamos a basarnos en el siguiente ejemplo. Para ello vamos a tomar en cuenta un compuesto químico, el cual indico de la siguiente forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, indicamos, el telurato de aluminio, ¿no?
La formulita del telurato de aluminio es, como ustedes recordarán, acá el teluro, 4, si acá está aluminio, ¿no es cierto? Acá está aluminio. Si acá es 3 aluminio, hay un cambio de valencias, acá 3. Acá con el negativo que tiene 2 negativos, este es radical, directamente este 2 pasa acá, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la fórmula del telurato de aluminio, ¿no es cierto? Ahora bien, su masa molecular de este compuesto. Su masa indicamos molecular, ¿no? ¿Cuál es su masa molecular? Del aluminio, buscando en tablas, nos da 27. Ustedes pueden buscar en la tabla periódica, ¿no? Acá participa solamente el aluminio, ¿no? Representado precisamente de esa forma, ¿no es cierto? Pero tenemos los aluminios, ¿no? Entonces, lo cual significa de que si acá se tiene, bueno, representada de esa forma, dos aluminios, ¿no? Esto significaría 2 en este caso por, indicamos, a ver cuánto. 2 por, es decir, de aluminio, su valor es, a ver, acá les indico, ¿no es cierto? Es 27, ¿no? Bueno, esta suma nos va a dar 54. ¿Está bien? Participa 3 teluros, ¿no es cierto? En este caso 3 por del teluro, buscamos en la tabla periódica, es 127.6, ¿no es cierto? Ahora bien, haciendo esta operación vamos a obtener 382.8. 82 indicamos .8. ¿Sí? Ahora, por otro lado, participa ¿cuántos oxígenos? 3 por 4, 12, ¿verdad? Participa en este caso 12 oxígenos. O sea, significaría 12 por 16, ¿no? ¿Sí? Si 12 por 16 estamos hablando de ¿cuánto? De 192. ¿Sí? Esta suma, ¿cuánto sale, jóvenes? A ver, hacemos operaciones. A ver, acá hacemos 601 más 27. Bueno, acá vamos a tener 8, 2. No sé si están de acuerdo conmigo. 628, ¿no es cierto? ¿Está bien? 628.8. ¿Ya están revisando, por favor? Sí, está bien, Inge. Ya. Entonces, estamos hablando en este caso también de gramos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, para hallar este resultado, decimos, respecto, en este caso, del aluminio. ¿Sí? Si hacemos respecto del aluminio, notamos de que el aluminio es 2, su índice, pero es 3 el valor del aluminio, su valencia más bien, ¿no? Y esto es equivalente a ¿qué? Pasa igual, fíjense bien, directamente, igual decimos a 628, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre qué elemento. A ver, 628 decimos dividido. Pero fíjense, acá el subíndice del aluminio y su valencia se multiplican, ¿no? Va a ser